En este episodio llega al final nuestra estadía en Perú, pero llegar a la frontera no será tarea fácil. Sufrimos la peor neblina, caminos resbalosos y calores extremos, pero también increíbles lugares nos va a regalar este espectacular país antes de que nos vayamos de él. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Nuevo día aquí en Perú. Nos estamos yendo de la hermosa ciudad de Cajamarca. Ya tenemos la moto lista, ya está soldada, ya está arreglada. Y ahora nos quedan un poquito más de 400 kilómetros para llegar a la frontera con Ecuador. Ya nuestro tiempo en Perú se está acabando, nos quedan pocos días, así que ya vamos a encarar para allá. No nos queremos pasar del tiempo porque las multas son muy caras. Por experiencia que conocemos de Sebastián, que se pasó en el tiempo en Bolivia, ya pasándote solo un día, la multa para sacar el auto es de $900. Eso le cobraron. No tenemos ni idea cuánto te cobran acá en Perú, pero no lo queremos averiguar tampoco. Un momento, ¿puedo hacer un llamado a la atención? Hola, ¿cómo andan? Volví con la bruja, chicos. Ahora estamos todos juntos de vuelta. Equipo completo de nuevo, ¿me extrañaron? Por supuesto que sí. Yo los extrañé también, pero bueno, como ya les contaba Pablo, la brujita pasó por el cirujano. Sí, la verdad que Alfredo, que fue el que nos soldó el cuadro, nos hizo un trabajo espectacular. Así que ahora se puede partir toda la moto, pero ahí no se va a partir. Bueno, igual tampoco llamemos la desgracia, toquemos madera, que siga aguantando la brujita mucho tiempo más, que queda mucho por recorrer aún. Así es, así que bueno, vamos a encarar, que tenemos un viaje de un par de días hasta la frontera, a ver con qué nos encontramos y a la aventura. Como pueden ver, acá a nuestros costados estamos rodeados de minas. Están laburando a pleno, pero a pleno las montañas. Una locura, miren lo que es los trabajos que están haciendo. Una locura, se están comiendo la montaña literal. De repente apareció el embotellamiento acá. Este es el lado B de las sierras. Las sierras son hermosas, pero también están estas empresas de minería que son gigantes. Te rompen el paisaje, pero mal. Sí, te rompen el paisaje, no solo visualmente, no. Tengamos en cuenta la contaminación que conlleva la explotación de cualquier mina. Estamos subiendo sin parar. Probablemente ahora vamos a pasar alguna hora, vamos a ver a qué altura estamos. Pero estamos arriba de los 3000 tranquilos. Y parece que es probable que nos agarre la lluvia. Otra vez más. Otra vez, pero esta vez juntitos. Sí. La última vez yo lo miré por TV. Anshu no cambia la moto por el auto, ¿eh? No. Una hora más en este viaje, casi a 4000 metros, 3955. Coimolache. Esta ruta que tiene de todo, así que a seguir subiendo. Increíble el paisaje acá. Increíble. Qué bellas que son las sierras peruanas. La verdad que sí, una belleza. Bueno, lo bueno es que tenemos acá trocha, tenemos ripio, para ver cómo se comporta la soldadura que le hicimos, ¿no? Sí, la estamos poniendo a prueba, testeando au vivo, por ahora de 10. Por ahora de 10, ahora cuando frenemos vamos a ver si está todo bien, pero... Claro, yo todavía me siento arriba de la bruja, no me siento en el piso, así que vamos bien. Vamos bien por ahora, vamos bien. Sí. Bueno, como vemos, la soldadura aguantó perfecto. Falta pintarlo después, pero después lo pintaremos. Y nos está por agarrar la noche, así que... Acá estamos en nuestra humilde morada. Ahí está Cevita, Acá está acá Seba. las carpitas. Nos prestaron este hermoso lugar con techito para armar las carpas. Miren la vista que tenemos. Espectacular este lugar, ¿eh? Miren qué lindo, las sierras. Tenemos unos metegoles. ¿Estamos como queremos?
Falta algo. ¿Qué falta? Ah, falta el chupelupe. Tengo sed. Mucha parte de ripio en esta ruta y llegué con la garganta seca. Sí. Sí, yo quería probar un poquito la moto, a ver cómo aguantaba la soldadura y la verdad que aguantó bien. Así que nada, disfrutando acá de estos últimos días en este hermoso país. Vamos a ver si llegamos hoy a la ciudad de Jaén, que va a ser nuestra última parada en Perú. La verdad que esta parte de las sierras peruanas, las sierras del norte, están espectacular. La verdad que no teníamos referencias, porque tampoco es una parte muy conocida del Perú. Lo que más se conoce es las sierras del sur, toda la parte de Cusco. Pero la verdad que acá es espectacular, está muy bueno este lugar. Increíble. Paramos acá un toque porque hay corte en la ruta, pero es una locura el paisaje este, es una locura. Mira lo que es. Nos estamos yendo de Perú y la verdad que las rutas peruanas desde el sur hasta el norte son, por lo menos las que hicimos nosotros, son espectaculares. Muy bueno, muy lindo, la verdad que acá. Vamos Perú. Miren, acá adelante se ve perfecto cómo la nube se mueve rápido. Estamos bien pegados a las nubes. De repente se hizo de noche, pero zarpado, se tapó todo el cielo. Parece neblina, pero no es neblina. Es la nube, literal. Qué loco. Uy, parece humo. No, pérdida de visibilidad totalmente. La gente... Mira. La gente no se ve. Para mucha gente esto puede ser normal, pero para las personas que nacimos y vivimos a nivel del mar, esto es una locura. Esto no tiene... O sea, nunca en la vida vas a estar dentro de una nube. Bueno, ahora sí que se puso muy... cero visibilidad. Miren, ahí está un torito de lente nuestro que está a 5 metros y ahí nomás se ve. Es una película de terror, chicos. Claro, este es el Silent Hill. Esto es Silent Hill. Y de repente se fue la nube. Lo que pasa es que nosotros venimos de allá atrás, cruzamos el cerro, estamos acá a 20 metros y está la nube subiendo por ahí. Y pasás del otro lado y ya está así normal. No hay nada. Es increíble. Es más, de acá se puede ver perfecto la nube. Es increíble cómo cambia en un segundo esto. En un segundo. Estar metido en la nube sin ver nada, de repente el día más lindo de tu vida. Paramos acá en Cutervo. Encontramos una
panadería y compramos cosas parecidas a lo que podríamos encontrar en Argentina. Encontramos estos que tienen dulce de leche adentro. Muy higiénico todo, chicos, apoyado acá en el... no pasa nada. Ya está, comemos lo que venga. Unos alfajores que ahora vamos a probar, a ver qué tal. A ver qué tal el veredicto. Y acá Sevilla ya está papeando. Mucho pancito, papá. Mirá, una gana de un patty. Vamos a entrarle, a ver qué tal. Vamos primero con el alfajor. A ver. Medio sequita, ¿no? Es entre un alfajor de maicena y un scone, más tirando a scone. Y bueno, el relleno... Sí, ínfimo, pero ahí está. Lo que ven. Pero bueno, llenador. Vamos a probar este. Está medio aireado. Pero acá adentro, como ven, esto acá le llaman manjar, pero es como un dulce de leche. Es muy, no sé si es casi igual, les diría, o muy parecido, pero acá le dicen manjar. ¿Rico? Con un poquito de azúcar, sí, muy bueno, la verdad que muy rico. Le dicen manjar porque antiguamente se traía el dulce de leche de Chile. La marca manjar. Ajá, mira vos. Entonces, seguramente por eso se llaman manjar a este dulce de leche. Siempre algo se aprende. Exacto. ¿Y vos estás comiendo otro alfajorcito? Sí, diferente. Más pequeñito. Está buenísimo. Se ve como más tiernito que este socotroco, pero... Qué rica que estaban esas facturitas, la verdad. Sí. Increíble. Nosotros le mostramos porque en Argentina que haya panaderías es normal, hay panaderías en absolutamente todos lados, estamos completamente acostumbrados a eso, pero vos salís de Argentina y no existen las panaderías como nosotros las conocemos. Algunos negocios venden un poquito de pan y nada más. Y un pancito chiquitito y listo, no hay elección. Y anda temprano a comprar porque puede que antes del mediodía se hayan quedado sin pan y bueno, y no es que, bueno, volé a la tarde que, no, hasta mañana, amiguito. Así que encontré una panadería y comer unas golosinas ahí, la verdad que nada, espectacular. Sí. Miren, esto es lo que nosotros le decimos. ¿Ven cómo la nube se está moviendo? Ahora nosotros capaz que pasamos por ahí y de estar un día hermoso nos metemos en la nube. Acá se ve perfecto cómo puede cambiar el clima y el paisaje en un segundo acá. Es increíble, increíble esta parte de las sierras peruanas. Acá no se ve nada y aquí hay gente trabajando, changos. Y están re flúor y no se ven nada. No los veo, no los veo. Zona de talud inestable. Changos, está complicado esto, y está todo mojado. Sí, el asfalto está empapado. No se ve nada. Y encima lleno de curvas. Otra vez. No, esta es terrible, Uy, no veo un choto. No. De las peores neblinas que tuvimos por lejos, No veo nada, tengo que levantarme esto porque... No, levantátelo y no se ve nada. No veo nada. Bueno, de repente bajamos un calor hacia acá. Nos vamos a desemponchar porque si no, así no se puede. Hace mucho calor. Creo que es el camino más cambiante, la ruta más cambiante que hicimos porque frío, calor, neblina, tiene absolutamente de todo este camino. Una ruta, todas las rutas, ¿verdad? Sí, asfalto, tierra, Ripio, altura, nube, lluvia, sol, jungla.
Lo que quieran, lo que quieran. La verdad que esta ruta que va de Cajamarca a Jaén no tiene desperdicio. Espectacular, la verdad que espectacular. O sea, hace media hora estábamos en la neblina, en la nube. Total, que no se veía nada. Y ahora es un calor. Oh, mirá, está lleno de aguas. Qué rico. Segunda parada técnica. Esto tenía ganas de tomar hace mucho, de probar. Nunca probé agua de coco helado. Esto lo voy a comer. Miren mi coquito. A ver. Increíble. Qué rica. Ay, qué rica y fresquita. Muy buena y necesaria porque no saben el calor que está haciendo. Gracias. Preguntamos recién, estamos a media hora de Jaén, así que merecida parada técnica. Nos refrescamos y seguimos. Finalmente llegamos a la ciudad de Jaén, que es la ciudad del café, por lo que vimos en el cartel de entrada. Sí. Y estamos acá en la motoposada de Garza, que es a quien conocimos en Huánuco junto a Andrés Tripas y a Wilfredo. Acá está Garza. Hola, ¿Cómo bienvenidos, Sebastián. Nos recibió con juguito fresco. Acá Seba, que acaba de llegar. Con remera térmica, ¿cómo estoy? Sudadísimo. Ya. Garza, querido, muchas gracias por recibirnos. Luego de ese encuentro fugaz en Huánuco, pero ya quedó el contacto, la amistad, así que acá estamos. Bienvenidos. Tu bello hospedaje preparado para todo motoviajero, biciviajero, renoviajero en este caso, lo que sea. A ver, mostranos un poquito. Acá. Aventuras sin límites, Jaén. Excelente. Acá tenemos todas las calcos pegadas. Esto sí es de hecho, con ganas de que me visiten más amigos. De todo el mundo, de todo el mundo. Francia, Colombia, de todo el mundo. Y ahora Holanda, Argentina. Alemania, Argentina. Y ahora Argentina. Así Miren, acá tiene las calcos, acá tiene recuerdos, diplomas de asistencias, a motoencuentros. Ya, si gustan se quedan para que sigan comiendo. Hemos engordado mucho en Perú. No paramos de comer, una locura. Todavía El platanito. Esto es Perú, gente. O sea, y acá pues bueno. el famoso aquí rocoto. Rocoto con magia. Claro. Limoncito, Ese es el truco del chef. Último día en Perú, últimos kilómetros. Hemos hecho una última parada. Todo último porque nos estamos despidiendo de este hermosísimo país y su gente y sus costumbres y sus comidas. Así que nos vamos de Perú lleno de anécdotas, experiencias y lo más importante, nos llevamos un montón de amistades y gente hermosa que conocimos. Y bueno, y ya me emociono porque soy muy llorona yo, pero bueno, nos vamos felices.
estos son los últimos kilómetros que vamos a tener en este maravilloso país. Y muy animados para ver con qué nos sorprende este nuevo país que es Ecuador, que ninguno de los dos conocemos aún, así que felices, contentos y muy entusiasmados. Hemos llegado a la frontera. Acá está el puesto de control, la balsa. Allá está Seba. Vamos a hacer todos los trámites y vamos a cruzar el puente hacia Ecuador. Acá estamos. Buenas tardes. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.